Ustedes cuando vean estos dos corchetes que están aquí, ¿no es cierto? El de aquí y el de aquí. Esto se refiere a una función llamada máximo entero. Vamos a poner así, función máximo entero. ¿Sí? Entonces, esta función máximo entero tiene una, se podría decir una regla que tiene que seguir todos estos tipos de funciones. Y es así, por ejemplo, si yo tengo una función máximo entero de un valor de x, ¿cierto? Esto va a ser igual a un valor n, o sea, ese sería ya el resultado, ¿no es cierto? Si yo tengo esto, el resultado sería esto, pero el resultado tiene que cumplir lo siguiente, que este n que acabo de poner aquí tiene que ser perteneciente a los números enteros, ¿no es cierto? O sea, pues el 1, el 2, el 3, el menos 1, el menos 2, el menos 3, no puede ser decimal, ¿sí? Y también tiene que cumplir esto, que el valor que nosotros estamos tomando como resultado tiene que estar entre dos, entre un, entre un límite, entre n menor o igual que x y esto menor que n más 1. ¿Sí? Listo. ¿Y qué más podríamos poner? Y pues ahí tenemos, ¿cierto? Ya, hasta acá solamente lo que acabo de poner es una definición de la función, ¿sí? No es que vamos a poner nada complicado, más bien una definición, nada más. Entonces, de esa forma, pues, se interpreta esa función máximo entero. ¿Ya? Entonces, si nosotros empezamos a reemplazar los valores, ¿no? Si empiezo yo a reemplazar los valores que están aquí, si yo le pongo, por ejemplo, la x, ¿no es cierto? Ahorita yo tengo un valor de x que se refiere como raíz de 15. Fíjense que aquí está la x, este sería la x para nosotros. La n no sabemos cuánto vale. Ese es el problema que tenemos, ¿sí? Entonces la x vale raíz de 15. Entonces en lugar de la x, yo reemplazo eso. Raíz de 15 menor va a estar algo ahí y también va a estar algo abajo, ¿cierto? Algo al inicio, algo al final. Entonces yo tengo que buscar el numerito que debe estar aquí y el número que obviamente yo sumándole uno me tiene que dar acá y justo mi valor de x tiene que quedar en la mitad. Eso significa máximo entero. Entonces, si nosotros averiguamos cuánto es la raíz de 15, ya para ser un poquito más exactos, a ver, vamos a ponerle por acá en la calco, vamos a ponerle que yo necesito calcular la raíz de 15 para saber en qué valor estamos, ¿ya? Y la raíz de 15 es 3,87. Entonces vamos a ponerle aquí. Entonces yo todavía no averiguo cuáles son los lados que están ahí, pero es 3,87, ¿no es cierto? Sí, 3,87. 3,87 menor, y yo tengo que colocar algo aquí y algo acá. Pero lo que tengo que considerar es que estos números que están aquí, ¿no es cierto? Y el número que está acá, pues deben ser enteros, ¿sí? Y si yo calculo el valor de aquí, pues el siguiente solamente le sumo una unidad. Entonces, ¿cuál número está antes del 3,87 y que sea entero? ¿Cuál será ese numerito? A ver, ¿cuál será ese numerito que está antes del El 3. 3,87 y sea entero? El 3, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y como ya saqué el primero aquí, ya sé que n vale 3. ¿Cuánto tendría que estar del otro lado si el otro lado tiene que estar n más 1? ¿Cuál será el que tiene que estar acá? Si ya saqué el de aquí que era 3 y el de acá se llama n más 1. ¿Cuántos debería estar del otro lado? 4. 4, ¿no es cierto? Ya, listo. Entonces, acabamos de calcular la función máximo entero, ¿sí? Máximo entero está entre estos valores. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta para este caso es el que está acá. Porque acuérdense que el n que yo tengo que seleccionar, ¿no es cierto? El n que está aquí debe ser perteneciente a los números enteros. Y si ustedes se fijan aquí, yo tengo menor o igual. O sea, el 3 sí puede estar, sí está incluido. En cambio, el 4 pues no lo incluye porque solamente tengo un conector menor, ¿sí? Entonces, el valor numérico para A, yo le podría poner por acá. Vamos a poner si A tiene un valor de 3. ¿Listo? Ya, eso es lo que habría que hacer. En otras palabras, o sea, si me dan, por ejemplo, me piden calcular el máximo entero de, yo qué sé, de raíz de 27. Entonces, ¿qué hago? Saco la raíz de 27, ¿no es cierto? No sé cuánto sea. Raíz cuadrada de 27, ¿cierto? Y 5,19. Esto es 5,19. Esto va a estar menor en un valor y menor que otro valor. ¿Cuál es el número antes de 5,19? El 5. ¿Cuál es el número después? El 6. ¿Cuál es el valor numérico para lo que acabo de hacer? El 5. ¿Sí? ¿Ya?
Eso es función máximo entero. Vamos con la siguiente función. La función, eso se llama una función paso. ¿Listo? Entonces vamos a ponerle acá un nombre. O escalón unitario también se llama. Función escalón unitario. ¿Listo? Entonces esta función se define de esta manera. U de X, porque ahí le llaman 1, ¿cierto? U de X es 1 o es 0. ¿Cuándo es 1? Cuando el X sea mayor que 0. ¿Sí? Ahí es 1. ¿Y cuándo es 0? Cuando el X sea menor o igual a 0. Ya, esa es la definición. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues nosotros nos fijamos que es mu, y ya no es X, sino es pi, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver dónde está eso. Entonces, yo lo que necesito calcular es mu de pi. ¿Sí o no? Entonces, puede ser 1 o puede ser 0. Si X, en este caso, ¿no es cierto? El X, pues, ahora se llama pi, ¿no es cierto? Si pi es mayor que 0, es 1. Y si pi es menor o igual a 0. ¿Ya? Solamente reemplacé la X nada más, ¿listo? Para hacerlo fácil. Entonces, si nos fijamos, en este caso, la primera condición, el pi es mayor que 0, esta sí es verdad, ¿no es cierto? Y en el segundo caso, pi es menor o igual a 0, esta no está bien, ¿no es cierto? Está mal. Entonces, ¿qué concluyo aquí? Que esto está mal, esto es una falsedad y esto es una verdad. Entonces, ¿cuál es el valor de mu pi? El valor de mu pi vendría a ser el valor de 1. Yo no, porque pi, el valor que yo tengo, sí es mayor que 0. Entonces, para el valor de b, podríamos colocar así, para el valor de b, así igual a 1. ¿Sí? Listo, ahí está. Entonces, solo es cuestión de saberse las funciones, nada más. Vamos con la siguiente, con el c. Con la c es una función que ya hemos estado trabajando, es la función seno, ¿no es cierto? Entonces aquí pones así, función seno. Lo que te pide y lo que está en radiano. Entonces, C es igual a 2 seno de pi medios. O lo que es lo mismo, 2 seno de pi medios es 90 grados. Todo depende de en qué sistema de medida de grados estamos. Si estás en radianes, pues utilizas pi medios, serían radianes. Y si estás en grados, pues utilizas los grados sexagesimales. ¿Listo? Otra cosa, esto en el círculo trigonométrico tú sí lo puedes ver. Sin embargo, voy a poner algo acá que te puede ayudar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que te puede ayudar? Lo siguiente. Vamos a poner este arreglo. Seno, coseno. Vamos a poner los ángulos que normalmente necesitamos que siempre se sepan. 0, 30, 45 grados. También se necesita que sepan el de 60 y el de 90 grados. Como mínimo hay que aprenderse eso. Y vamos a poner este arreglo. Es un arreglo nada más para que ustedes se acuerden. Entonces aquí sería 0, 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1, 0. Y aquí le ponemos una raíz. Ya, seno de 90 es del valor de 1, pero pues aquí lo vamos a averiguar si en realidad está bien, ¿cierto? Entonces, con este arreglo de aquí, ustedes pueden sacar el seno y el coseno. ¿Ya? Entonces, tú dices a esto, seno, y necesito de 90 grados, está acá 90 grados. ¿Qué número le corresponde? Le corresponde el 4, pero está con una raíz, ¿no es cierto? Porque acuérdate que aquí hay una raíz. Entonces, vamos a ponerle así que el seno de 90 grados es igual, ¿no es cierto?, a tener raíz cuadrada. ¿De qué valor era? Seno de 90 era de 4, ¿no es cierto? Raíz cuadrada de 4 dividido para el valor de 2 que me dice ahí abajo, ¿no es cierto? Entonces, raíz cuadrada de 4 es 2, para 2 es igual a 1. O sea, seno de 90 es igual a 1. ¿Sí? Con esta forma, pues yo pienso que ya no se te debe olvidar, a pesar de que también tú puedes utilizar el círculo trigonométrico y pues darte cuenta que el seno de 90 sí es 1. Entonces, ¿acá qué me quedaría? Me quedaría que 2 multiplicado por seno de pi medios, que es 1. 2 multiplicado por 1. O sea, la C vale 2. Entonces vamos a ponerle acá, C es igual a 2. Listo, tengo todos los valores que me está pidiendo. Cuando me dice valor numérico, lo que tengo que hacer es averiguar cuánto vale cada una de las partes, el A, el C y el B, y después de realizar la operación que me están dando ahí. ¿Listo? Entonces vamos a calcular esta operación aquí. Entonces sería A sería 1, C valdría 2 y B valdría 1, ¿cierto? Listo, entonces sería 4 menos 2 y esto es igual a 2.
Ya, esta sería la respuesta correcta para ese ejercicio. Literal correcto, literal la E, ¿no es cierto? Sí. Ahí está, cópienlo por favor. Son funciones, al menos la función paso, la función máximo entero, a simple vista pareciera que son complicadas, pero no es así. Son funciones bastante manejables. Incluso hay funciones más complicadas, por ejemplo, la arcotangente, yo lo veo más complicado. La función logarítmica, yo lo veo más Profe, el complicado. B, ¿por qué menos 2? ¿Por qué? ¿Qué parte? No, no te entendí. ¿Qué El B, partecita? el B. El B, ¿por qué vale 1? No. Sí, sí, porque vale 1. Porque la función paso me dice lo siguiente. Para todo valor de x que sea mayor que 0, siempre va a valer 1. Para todo valor de x que esté más arriba del 0, siempre vale 1. Para los valores que estén por debajo del 0, o sea, menos 1, menos 2, vale 0. Aquí está. Ah, ya. Aquí dice, mira, mu de x, ¿no es cierto? Es igual a 1 cuando los números son positivos. Cuando el x es positivo. Y es 0 cuando el x es menor o igual que 0, o sea, es negativo. Entonces, justo ahorita yo tenía mu de pi, y pi es un número positivo, o sea, es la primera condición cumplir. La otra, obviamente, no, porque solamente debe cumplir una de las dos. Entonces, ¿cuál ha sido el valor? 1. Ya, por eso se llama función escalón unitario, porque el máximo valor que puede tomar es el 1. Sí, ya, ahí está. Vamos con otro ejercicio. Voy a irme saltando, ¿ya? Necesito resolver los que ya tenemos una idea de cómo se hace. Y pues nosotros ya regresamos en otra ocasión también para resolverlos. Pero vamos con el siguiente. A ver, el cuarto no, el 5 no. El 6 vamos a hacer, ¿listo? Dice, se puede probar que la siguiente proposición es falsa. Ya, me dice que esto tiene que ser falso, aplicando la propiedad de demostración por contraejemplo con los siguientes pares de números. Ya, contraejemplo significa que yo puedo probar algo dando un valor en el cual no se cumpla la proposición. ¿Sí? Contraejemplo significa dar una solución en donde la proposición no se cumple. ¿Ya? Si yo encuentro una proposición donde no se cumple lo que me está pidiendo ahí, entonces yo encontré el ejemplo que le da falsedad a la proposición. Eso se llama contraejemplo. Yo doy un ejemplo para desmentir algo. Si yo logro que de alguno de los de aquí haga que esto de aquí sea una incoherencia, entonces yo acabé de encontrar el contraejemplo. ¿Sí? Entonces, vamos a probar con la primera, ¿ya? Entonces dice, si x es mayor que cero, entonces si nosotros revisamos los x, ¿no es cierto? Miren, x es un medio, 1, 2, 3. Entonces sí son mayores que cero. Y es mayor que cero. Un cuarto, 2, 1, 4 también es mayor que cero. Todos cumplen eso, ¿no es cierto? Entonces la primera dice, si x es mayor que cero, si cumple, y también la y mayor que cero, entonces, ¿no es cierto? En palabras, yo también puedo poner en conector lógico. Entonces, x, y elevado al cubo menos 1 es mayor o igual que cero. Entonces, yo puedo poner así, x, y elevado al cubo es mayor o igual a 1. Le voy a pasar este 1 al otro lado, ¿ya? Porque, para yo poder comparar. Entonces, ¿cuánto vale x? Entonces, en el ejercicio te está dando, ¿no es cierto? X vale un medio. Un medio multiplicado. ¿Cuánto vale y? El y me dice vale un cuarto. Entonces vamos a poner así, un cuarto. Esto de aquí debo elevarle al cubo y esto me tiene que dar un valor mayor o igual a 1. ¿Sí? Entonces esto sería 1, esto sería 8 y esto elevado al cubo tiene que ser mayor o igual a 1. Entonces, ¿cuánto me quedaría? Vamos a ponerle por acá. Quedaría 1. 1 al cubo es 1, ¿no es cierto? Dividido. 8 al cubo, 8 por 8, 64 y 64 por 8, pues 512, ¿no es cierto? Ya. Ahí tendríamos 8 elevado al exponente 3 es 512.
y esto sería mayor o igual a uno, ¿sí? Entonces, esto de aquí es una falsedad, porque imagínate, arriba tienes la unidad y por ejemplo, una manzana quieres dividirle para 512 personas. Entonces, obviamente le va a tocar a menos de la mitad, a menos, súper poquito le va a tocar, ¿cierto? Entonces, obviamente este número de aquí es menor que uno, ¿sí? Entonces, este número me dice lo siguiente, que este número debe ser mayor o igual que uno. Falso, eso no se cumple, ¿no es cierto? Aquí no está bien decir eso. Entonces, esto es una falsedad. Entonces, como ya encontré el ejemplo que no cumple la proposición que estaba arriba, eso se llama contraejemplo. ¿Ya? Entonces, para nuestra fortuna, pues empezamos a probar y justo el que no daba era el literal A. ¿Ya? Listo. Ustedes por ahí pueden probar con el literal B y vamos a ver qué sucede, ¿no? Voy a ponerles por acá, voy a hacer esto más pequeño nada más para probar con literal B, para que ustedes se den cuenta qué es lo que puede suceder. ¿Ya? Porque sí suele pasar, ¿no? Que justo la primera me dio, pero después, ¿cómo sé que siempre es así? Vamos con la segunda. La segunda dice X mayor que cero y Y mayor que cero. Sí cumple, las dos en literal B pues cumplen eso. Entonces, me dice X por Y elevado al cubo tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Sí? Entonces, reemplazo X. X vale 1/2. ¿Cierto? Reemplazo Y vale 2. Esto elevado al cubo tiene que ser mayor o igual al valor de 1. De aquí lo despejo, pues me quedaría esta parte de aquí, el 2 con el 2 se va, y me queda 1 elevado al cubo. Entonces, 1 elevado al cubo mayor o igual a 1, eso quiere decir que 1 es mayor o igual a 1. O sea, esto es verdad, ¿no es cierto? Porque acuérdense que está incluido el 1. Aquí está mayor o igual. Entonces, 1 es mayor o igual a 1, sí es una verdad. Entonces, literal B no puede ser un contraejemplo, porque el contraejemplo viene a ser aquella solución, aquellos valores que tú estás dando para que justo la proposición no se cumpla. Y como que la parte de la proposición ya no se cumplió, entonces el valor de todo esto, el valor de verdad de todo esto es una falsedad, es una falacia. Y es lo que me pedían, ¿no es cierto? Pero, entonces, muchas veces dicen, no, yo qué sé, te ponen una regla, yo qué sé, todas las personas que viven, yo qué sé, en Quito tienen entre 15 y 20 años. Si encuentras una persona que esté fuera de esa edad, entonces acabas de encontrar el contraejemplo, ¿sí? Entonces pongamos así, todas las personas que viven en Quito tienen entre 15 y 25 años, ¿sí? ¿Cuál sería el contraejemplo? Buscar una solución, buscar un valor para el cual la proposición no se cumpla. Vas a la calle y te encuentras con una persona de 50 años. Entonces acabas de encontrar tu contraejemplo. Como acabas de encontrar una persona que tiene 50 años, entonces lo que acabo de decir es falso. Eso se llama contraejemplo. Dar un valor, dar una proposición, dar una solución a esa proposición que haga que esa proposición se haga falsa. Yep. Vamos al siguiente. Justo esta era la primera. Tú reemplazabas y justo la primera pues, no nos daba el valor que decíamos. No se cumplía. Vamos a la siguiente. Vamos al ejercicio. El de aquí, el 9. A ver. Aquí es súper importante lo que habíamos visto estos días, en parte de lo que es las funciones trigonométricas, ¿sí? Nos dice, se conoce que cierta función, y fíjense cómo pone la función, f de real en real, fíjense, dominio, rango, tiene la siguiente regla de correspondencia. Regla de correspondencia significa la función, en la que relaciona la x con la y, esa se llama regla de correspondencia. Si su máximo valor es 3 me dice, ¿sí? Yo sé que es una función seno, ¿no es cierto? Entonces, si tú más o menos en tu cabecita bosquejas la función seno, debe ser algo así, ¿sí o no? Entonces, lo que me está diciendo que es que el máximo valor aquí vale 3. Entonces, el valor numérico de A más 1 es, ¿cierto? O sea, tú deberías calcular el A para que toda esta función de aquí te dé el 3 como máximo y después calculas A más 1. Sí. Listo. Entonces, vamos a hacer un recuento rapidito de lo que pasaba, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía, si tú tienes así la función f de x,
es igual al seno de X, ¿no es cierto? Entonces, aquí tú tienes adelante un 1. Entonces, incluso te dibujé la gráfica, ¿no? Esto de aquí tendría como gráfica, a pesar de que ya no debía dibujarla, vamos a poner aquí, yo tendría como una gráfica algo parecido a esto. Aquí está la Y, aquí está la X, y vamos a poner aquí la gráfica más o menos, que podría ser. Era algo así, ¿no es cierto? Donde el máximo valor era la unidad y donde el mínimo valor era la unidad, pero negativa. ¿Listo? Esa era la función seno así solita. Después, a la función seno, la función f de x, también yo le podría poner un valor de adelante, ¿no es cierto? A sen de x, ¿sí o no? Entonces, ¿qué era esto de aquí? ¿Qué le pasaba a la función? Entonces, yo tenía una gráfica, vamos a poner así, de la misma función seno, ¿no? De la misma función seno, solamente que ahora el máximo y el mínimo, pues, sería el valor de A, ¿sí o no? Aquí sería el A, sería el máximo valor, y el mínimo valor, pues, sería menos A, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que el valor de aquí, pues, expandía el eje de las Y o comprimía ese valor, ¿cierto? Entonces, este valor de A, pues, es el máximo o es el mínimo. Listo. Y después, ¿qué también pasaba? Pasaba que a esta función, pues yo le daba un offset, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que yo le tomaba y le ponía un offset? Entonces yo puedo ponerle así. Yo puedo pues decirle que, esto pongamos un poquito más para acá, muchachos. Aquí le voy a poner. Y vamos a ponerle así la función. La función f de x es igual al valor de a, seno de x, ¿no es cierto? Y después yo le sumaba un offset de un valor de b, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasaba? Entonces yo digo, ahí es chévere. Entonces yo voy a tener una función que puede estar así, que puede estar aquí la x, acá la y, ¿no es cierto? Entonces, puedo dibujarlo de esta forma. Puedo dibujarle así más o menos. ¿Ya? En donde el máximo valor que estaba aquí representaría al valor de A más o menos el valor de B, ¿cierto? Y en la parte inferior, pues sería el menos A más menos el valor de B, ¿sí o no? ¿Ya? Porque acuérdate que el offset le hace desplazar hacia arriba o le hace desplazar hacia abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí? Me dice aquí, ¿sabe qué? El máximo valor de esta función debe ser 3, me dice. ¿Sí o no? El máximo valor de esta función debe ser 3. Entonces, yo puedo decir esto, ya claro, chévere. Si me dice el máximo valor tiene que ser 3, ¿cierto? ¿Cómo yo calculo este valor de 3? Entonces, yo me fijo en la función. ¿Qué es lo que me hace cambiar el valor de máximo de la función? El valor de A y el offset, ¿no es cierto? Si yo tomo el valor de A y sumo este valor de 1, pues me va a dar el valor máximo en el cual va a estar la función, ¿sí o no? Entonces yo digo, el máximo valor es 3 y esto es igual a tener A más el valor de 1. ¿De dónde saqué el 1? Pues de este valor que está aquí. Si ahí fuera 2, pues sería más 2, fuera más 3, lo que sea. ¿Qué es lo que me piden? Entonces el valor numérico de A más 1 es, y ahorita ya acabo de sacar sin querer el valor de A más 1. Ahí está más 1. ¿Cuál es la respuesta? Que el valor de A debe ser 3. ¿Sí? Ahí está, a ver, ahí está, muchachos. Ya, el valor de A más 1, perdón. El valor de A sería otro. Y aquí puedo escoger el valor de A, ¿no? Puedo pasarle esto a restar y me quedaría 3 menos 1 es igual a A. Entonces A vale 2. ¿Sí? A tendría que valer 2 más el offset de 1, pues el máximo valor sería 3. ¿Sí? Ya, ahí está. Podemos graficarlo también si ustedes desean. Pero obviamente dentro de un examen ustedes no van a tener una graficadora. Ustedes deben saber cómo se grafica. Entonces, esto se pueden anotar, ¿ya? Esto se podría anotar. Mire. El máximo valor es igual a la más menos el valor de B. Que no, si es más, pues, chévere. Y si el offset es negativo, entonces hacia abajo, que sea A menos B. Acá también menos B. Y menos A. Ya todo depende de lo que me den. Por ejemplo, aquí era positivo, entonces por eso es más 1. Si fuera negativo, sería menos 1. ¿Hasta acá alguna pregunta de este ejercicio? ¿9?
Preguntas del 9, nada, ninguna. Listo, vamos al siguiente. Revisarán las gráficas, ¿ya? Las gráficas es súper importante en esto. Vamos con el siguiente. El 11 no, el 12 no, área. El 13 vamos a hacer, ¿listo? Es algo de predicados. A ver, vamos a dar lectura y vamos a intentar entender, ¿listo? Les doy un minutito para que lo piensen y pues lo resolvemos acá. Léanlo bien, ¿ya? ¿A qué era REX? ¿Qué significaba eso? Referencial de algo era. A ver, este está un poquito complicado de entender, ¿listo? O sea, ¿para qué también sí tienes que rompernos la cabeza para poder resolver esto de aquí? Pero lo vamos a tratar de hacer, ¿listo? Entonces dice, dado los conjuntos referencial de X y referencial de y cierto predicado P, X, Y. Entonces, ¿qué era el predicado? El resultado, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que a este predicado pues yo le podía sacar el resultado y se llamaba AP de X, Y, ¿no es cierto? Esto es un predicado de dos variables y me dan la regla, ¿no es cierto? Entonces, el predicado siempre tiene una regla. Aquí está, miren. El predicado, y el predicado puede ser una función, puede ser una ecuación, lo que sea. Y aquí me dice que el predicado tiene esta regla, que para todo X existe al menos un Y, tal que, bueno, tal que el predicado, entonces, predicado de X menos 2 X, 2 sea lógicamente equivalente a cero. ¿Sí? Esa es la regla del predicado. Entonces, lo que me dice es, ¿cuál es n de AP X, Y? N, acuérdense que era la cardinalidad. Acuérdense que esto era la cardinalidad, ¿no es cierto? Se llamaba cardinalidad. ¿Qué era la cardinalidad? Era cuántos elementos tiene ese conjunto. Entonces, en este caso me está pidiendo cuántos elementos tienen AP de X, Y, o el resultado de este predicado que tenemos aquí. ¿Sí? Se encuentra en el intervalo D y me ponen eso. Entonces, como ahorita me están dando un conjunto referencial tanto en X y Y, que son números, son tres números de un lado y dos números del otro lado, ¿cierto? Entonces es fácil si yo tal vez lo trabajara con esta notación, con la notación de función, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí que esto de aquí va a representar el referencial de X. O sea, todos los números referenciales de X van a estar aquí, el menos uno, el cero y el uno. Y acá pues vamos a poner todos aquellos que están considerados dentro del referencial de Y. Entonces vamos a poner esto es el referencial de Y, que son los números del uno y el 2, ¿sí? Y me dice que hay un cierto predicado que cumple esta función, o sea, de aquí, tanto del referencial de X y referencial de Y, se van a relacionar con un predicado que es el predicado X, Y, ¿sí? Entonces, después de sacar este predicado X, Y, obviamente me va a dar una solución, ¿no es cierto? Me va a dar una respuesta. Me va a salir aquí una solución o me va a dar una conclusión, o sea, la conclusión a la cual yo llego, ¿cierto? Solucionemos, pongamos. Entonces, a esa solución, acuérdense que se llamaba así, A de P, X, Y. Así se llamaba, ¿no es cierto? Ya. Entonces, lo que yo necesito saber ahorita es cuál es esta conclusión, cuál es esta solución. Y vamos a considerar lo siguiente, vamos a dar lectura, dice. Para todo X existe un Y, tal que, entonces aquí dice lo siguiente. P de X, Y, ¿no es cierto? Entonces, P de X, 2 es lógicamente equivalente a cero. Eso le voy a sacar acá afuera, ¿ya? Le voy a sacar acá aparte. Entonces dice que P de X, Y, entonces P de X, ¿cierto? Entonces aquí dice P de X, 2 es lógicamente equivalente al valor de una falsedad. No es cero, es una falsedad, ya. Esto es como que fuera un falso. Es una falsedad. ¿Se acuerdan en el condicional? ¿Qué es lo que tenía que pasar para que me dé falso? ¿Cuál era la tabla de verdad del condicional? Acuérdense, ¿cuál era esa tabla de verdad? ¿Qué tenía que pasar para que eso sea falso? Que tenía que tener un orden, Ya, por ¿cuál era el ejemplo, orden? verdadero o falso. Exactamente, ¿no es cierto? Debería ser esto verdadero y el otro debe ser falso para que el condicional de esto pues me dé lógicamente equivalente a un falso. Yo no creo. Entonces, con esta condición todavía no hago nada, no, solamente acabé de dibujar
el referencial de X, referencial de Y. Saqué la condición que me está dando ahí, me dice que P de X, Y, entonces P de X, 2 es igual a 0. Entonces, eso me dice que es un falso, ¿no es cierto? Entonces, si nos damos cuenta, ahí me dice que el falso, ¿no es cierto? El falso es falso que Px, 2. Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿No es cierto? Aquí como que está un poquito complicado la lectura. Entonces vamos a referirnos a esta partecita de aquí. ¿A qué se refiere esto de que P de X, 2 es falso? ¿Ya? Entonces acuérdate que aquí también había condiciones. Dice que para todo X existe al menos Y. O sea, para todo X que tengo aquí tiene que relacionarse al menos con el Y de acá. Eso se refiere. Para todo X yo puedo relacionarme con los Y que tengo acá, pero esta relación que yo estoy haciendo no es conforme a la estoy dibujando ahorita, sino que tiene una regla y para eso está eso de ahí. Entonces, vamos a analizar un poquito esta parte de aquí. Dice lo siguiente, P de X, 2. Entonces, ¿qué se entiende aquí? Que todo X, ¿no es cierto? Todo X está relacionado con el número 2. ¿Ya? Así se entiende. Todo X, ¿cierto? Todo valor de X está relacionado con el valor de 2. ¿Pero qué me dice aquí? ¿Que eso es qué? ¿Qué debe ser? Falso, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Dice que todo el valor de X tiene que estar relacionado con el 2. O sea, todos los valores de X, ¿cuál sería? El de aquí con el 2, el de aquí con el 2 y el de aquí con el 2. Pero ahí me acaba de decir que eso es una falsedad. Entonces, conclusión, ¿cuál sería la conclusión de ahí? De que los valores de X se pueden relacionar con los valores de Y, excepto con el 2. Porque aquí me dice que eso es una falacia. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros relacionar el conjunto X con el conjunto Y? Pues de esta manera. 1, 1, ya no hay otra forma, ¿no? El 0 con el 1, porque por ahí me decía que para todo X debe haber un Y el de aquí con el de acá. El 2 se queda sin pareja, ¿sí? Vuelvo y repito. De la condición que me están dando aquí, P de X, Y, entonces P de X, 2, esto es lógicamente equivalente a una falsedad. Para que sea un falso, yo necesito tener aquí una verdad y acá una falsedad. Entonces trabajo con la falsedad, que es un poquito más sencillo, porque el de aquí, P de X, Y, significa que todo X está relacionado con Y, ¿cierto? O sea, tiene que haber líneas que se intersecten entre X y Y. Y entonces acá la parte de falsedad, ¿qué te dice? P de X, 2. Entonces eso quiere decir que para todo X, está relacionado con el 2. Si esto fuera verdad, yo le relacionara todas las de X con el 2. Pero aquí me dice que esto es una falsedad. O sea, esto tiene que ser falso para que todo me dé falso. Entonces, ¿cuál es la conclusión? De que el conjunto referencial X y Y pueden estar relacionados, pero no puede relacionarse la X con el 2. Debería estar relacionado obligatoriamente todos los valores de X con el 1. ¿Sí o no? Porque aparte de esto, pues cada uno de los X tiene que estar relacionado con Y. Y no puede ser el 2 porque aquí está la condición. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta? Algo por ahí. No. ¿Sí? Hasta aquí algo. ¿Todo bien? Ya, chévere. Entonces, ya, saquemos del AP de X, ¿no es cierto? ¿Cuál es la solución de esto? Entonces yo digo, oye, chévere, ya sé cuáles se relacionan con cuál, ¿no es cierto? Yo tengo un conjunto X y un conjunto Y. Entonces, ahora sí, vamos a poner así. AP de X, que es la solución de esto, ¿no es cierto? AP de X, Y. Esto es igual y vamos a poner el conjunto solución. ¿Qué conjunto solución nomás está? Fíjense que dice el -1 y el 1. Es una solución. Entonces aquí pondríamos el -1 con el 1 es una solución. Punto y coma. La otra solución, ¿cuál es? El 0 y el 1. La otra solución es el 0, punto y coma el 1. Y la otra solución es en cambio el 1 y el 1, ¿no es cierto? Entonces aquí sería 1, punto y coma el 1 y le cierro la llave. ¿Sí? En este caso, la solución son pares ordenados. Un par ordenado, otro par ordenado, otro par ordenado. Este par ordenado cumple la condición que me está dando aquí. ¿Sí? El 2 pues se queda sin nadie por la condición de que tienen que ser falsos aparte. ¿Listo? Entonces, hasta ahí yo tengo ya la solución de mi predicado. Sin embargo, abajo me dice,
Entonces, es verdad que n de AP de X se encuentra en el intervalo. O sea, me hace falta calcular la cardinalidad de eso, ¿no es cierto? Entonces digo, cardinalidad de AP de X, Y es igual. Y acuérdense que la cardinalidad significa cuántos elementos tiene mi conjunto. Entonces, el conjunto que acabamos de crear tiene un elemento porque es un par ordenado, tiene otro elemento y tiene tres elementos. Entonces, nosotros podríamos colocar, acuérdense que este es un elemento, este es otro elemento y esto de acá es otro elemento. ¿Cuál es la cardinalidad de mi conjunto AP de X? Es 3. Entonces, buscamos en dónde se encuentra el valor de 3, en qué intervalo está, ¿no es cierto? El literal A me dice entre 0 cerrado hasta 1 abierto. No, aquí no está el 3. Entonces, el literal A no puede ser. ¿Sí? No puede ser respuesta del literal A. Vamos con literal B. De 1 hasta 2 abierto. Tampoco puede ser solución en literal B porque no está el 3. En el literal C hay que tener un poquito de cuidado. Ya aparece el 3, pero no es que sea la solución porque dice, mire, está cerrado en 2, o sea, está incluido el 2 coma, el 3, pero el 3 es abierto, o sea, el 3 no está incluido, no incluido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tampoco el 3 está en el literal C. Sin embargo, en el literal D, esa sí es solución. Literal D sí es solución. ¿Por qué? Porque aquí me dice, ¿sabe qué? Está el intervalo de 3,4. Y el 3 está incluido, el 4 no está incluido. Entonces, si el 3 está incluido, pues ahorita mi cardinalidad salió 3. Entonces, literal correcto, pues es literal D de dedo. ¿Sí? Les voy a retroceder un poco y les voy a dejar ahí para que lo piensen acerca de lo que acabamos de poner. ¿Listo? Para que también les puedo decir para que también les puedo mencionar de lo que acabamos de hacer, pues es un poquito complicado, ¿no? Porque empiezan a trabajarse toda esta parte, empezamos a no solamente resolver algo que tiene que ver con la lógica matemática, sino que también mezclamos conceptos. Por ejemplo, este es un concepto de función y está mezclado con la lógica matemática. Entonces, aquí viene la parte en donde que si sálvese quien pueda. Mezclamos todo para poder llegar a... Una pregunta. Dime, ¿Cómo salió la cardinalidad que me perdí ahí? la cardinalidad viene a ser el número de elementos que tiene mi conjunto, ¿cierto? Entonces fíjate que este conjunto AP de X que acabé de sacar tiene un elemento, tiene otro elemento y tiene otro elemento. Elemento significa tipos de cuántas soluciones puede tener. Entonces, no son elementos como esto. A veces la gente dice que hay un 1, que hay 2, que hay 3, que hay 4, que hay 5 y 6. No funciona así, sino más bien como yo tengo pares ordenados, un par ordenado, otro par ordenado, otro par ordenado. ¿Cuántos elementos tiene mi conjunto? Tiene tres pares ordenados. De ahí sale la cardinalidad. Ah, ya, ya, es que me estaba perdiendo porque lo estaba haciendo con la fórmula. Ahí ya, listo. No, eso es para, parece que la fórmula del conjunto potencia. Ajá. Profe, una pregunta. Por ejemplo, en las referencias de X y Y, A ver, y me le repites de nuevo, no te entendí muy bien. ya, ok. A ver, por ejemplo, mira, ya, por ejemplo, en la referencia de X y Y, ¿por qué no puedo hacer conjuntos con el 2? Por esta condición de aquí. Ya, muy buena pregunta. ¿Por qué no puede estar con el 2? Porque hay veces que podría estar así, ¿no es cierto? O sea, podría haber un montón de soluciones de aquí. Podría decir esto con esto, esto con esto. El 0 puede estar con el 2, el 1 con el 1, así, ¿no es cierto? Pero, pues tengo una regla, y la regla es esto. Esta es la regla que tengo que cumplir. Me dice que cualquier predicado de x, y, o sea, para todo x, ¿no es cierto? Está relacionado con el y, entonces el predicado de x, 2 tiene que ser igual a una falsedad. Entonces, habíamos puesto que para el conector lógico el entonces, para que sea una falsedad, debería cumplirse que esto es verdad, o sea que si existe elementos de x y y que se relacionen, entonces esto de acá debe ser una falsedad. ¿Sí? Entonces, para que esto se cumpla de ley, de ley, de ley, esto de aquí tiene que ser falso. ¿Sí? De ley se tiene que cumplir, porque la primera ya se cumple, que todo x
se relacione con Y. O sea, la columna que está en la X y la Y, pues tiene que haber líneas que se relacionen. A eso se refiere. Entonces, esto de aquí, pues de entrada sí es una verdad. La segunda parte, esto de aquí yo tengo que averiguar a qué se refiere, ¿no es cierto? Entonces yo le puse así. P de X, 2 se refiere que a todo X, ¿no es cierto? A todo valor de X debe relacionarse, debe estar relacionado con el valor de 2. Así se leería. Todo X que tengo aquí debe relacionarse con el valor de 2. ¿Sí? Pero lo que acabo de decir, aquí me dice, ¿sabe qué? Lo que acaba de usted decir, esto es falso. Entonces, si todo X está relacionado con el 2 y esto es falso, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión sería de que todas las X que tienen que estar aquí no deben relacionarse con el 2. No deben relacionarse con el 2. ¿Sí? Entonces sería lo contrario, ¿no? O sea, el valor de verdad de P de X, 2 sería así, todo X está relacionado con 2. Como aquí me dice que es una falsedad, entonces, ¿cómo yo niego esto? Que todo X que yo tengo no está relacionado con el valor de 2. ¿Sí? Entonces, por esa razón, yo relacioné los X, pero no puedo relacionarle con el 2. ¿Cuál es la única posibilidad? Tendría que relacionar el 1 con el 1 y yo lo podría dejar ahí, pero acuérdate que hace rato me decía que todo X tiene un valor de Y también. Entonces, este de aquí ya cumple que tiene un valor de Y. Para el siguiente, también tiene un valor de Y. Y para el siguiente también tiene un valor de Y. Por esta razón, se restringe un poquito, se restringe a eso. ¿Sí? Hasta ahí otra pregunta. Vuelvo y repito. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? A ver, continuemos al otro ejercicio también, ¿ya? Esperemos que más adelante nos aparezca otro similar y pues podamos aplicar eso. ¿Listo? Cuando les dan números de esta manera y me dan una regla, pues lo más común es que se relacionen los unos con los otros con la regla que me dan. ¿Sí? Entonces, ahí acabamos de seleccionar una regla. ¿Sí? Entonces, era la respuesta correcta. Vamos con los siguientes. Por ejemplo, vamos con el de aquí. ¿Sí? Dice, dada la función f de real en real definida por f de x es igual a tal cosa, ¿cierto? Entonces el rango de f es el intervalo, piden el rango, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esto de aquí? Porque se supone que nosotros estábamos revisando las gráficas del arco tangente, me parece que el arco tangente o tangente de la menos uno les mandé a que grafiquen ustedes, y del coseno pues sí graficamos en clase. Ya, entonces solamente que aquí está hecho algo. Si ustedes se fijan, la función arcotangente, ustedes ya lo dibujaron, pero aquí adelante pues te está poniendo un valor. Y acuérdate que el valor que le ponen adelante del arcotangente, adelante del seno, adelante del coseno, ¿qué pasaba? Pues hacía más ancho o más corto el eje de las y, ¿no es cierto? Entonces, si una función estaba así y ahora le multiplicas por 3 digamos, o sea, el 3 está adelante, entonces ahora va a ser algo así, ¿sí o no? Igual el coseno pasa lo mismo. Acuérdense qué pasaba cuando tenía el valor de menos 2. Era un offset, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces vamos a nosotros aquí a dibujarlo así, haciendo un bosquejo rapidito. Y para hacer esto, pues primero vamos a dibujar la función coseno, ¿sí? Que está la más fácil y pues yo pienso que no nos va a dar mucho problema que digamos. Entonces voy a dibujar acá la función coseno. Voy a poner aquí una gráfica y vamos a intentar dibujar esa función coseno. Más o menos ahí le vamos a poner los ejes. Este es el X, este es el Y. Y la función coseno, solamente f de x igual coseno, vamos a poner f de x igual coseno de x. Si no puede hacer toda la gráfica al mismo tiempo, solamente dibuja el coseno y después hacemos las modificaciones, no hay problema. Función coseno sería más o menos algo así. Ya, espérame un segundo, más o menos sería algo así. ¿Ya? Algo así debería ser la función coseno.
Ya bueno, para el otro lado también, ¿sí? Ya, entonces, la función coseno tiene como máximo valor 1 y como mínimo valor el 1, menos 1, ¿cierto? Ya, ahí está la función coseno. Esta función coseno, pues no es la que me piden, sino más bien me piden 2 veces el coseno de x. Entonces, yo puedo dibujar otra gráfica, puedo decir, ay, ya chévere, el coseno ya lo tengo, pero no me pide eso, me pide 2 coseno de x. Entonces, yo voy a poner igual una gráfica así. Pero ahora yo voy a dibujar, ¿qué voy a dibujar? Voy a dibujar f de x es igual a 2 coseno de x, ¿sí o no? Entonces me quedaría igual algo parecido a esto. Tengo aquí, tengo acá, después viene por acá y después viene por acá y así va, ¿no es cierto? Tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, ¿qué valor tengo en la parte superior como máximo? ¿Y qué valor tengo en la parte inferior como mínimo? Pues acuérdense que este valor de aquí, pues modificaba, ¿no es cierto? Solamente el coseno de x tiene un máximo de 1. Ahora lo estoy multiplicando por 2. Entonces el máximo valor es 1 por 2, es 2. Entonces sería más 2 en la parte superior y menos 2 en la parte inferior. ¿Sí? Entonces eso sería la función f de x igual a 2 coseno de x. Y después lo que me dice es dale un offset de menos 2, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Dale un offset de menos 2. O sea, la gráfica que ahorita yo tengo, le tengo que bajar 2 unidades hacia la parte inferior. ¿Sí? Entonces, la misma gráfica solamente la bajo 2 unidades hacia la parte inferior. Pues vamos a poner algo así. Se va a hacer la X y va a ser la Y. La X, la Y. Y vamos a bajarle 2 valores. Entonces, si yo le bajo 2 valores de aquí, ¿no es cierto? Aquí el máximo era 2. Le bajo 2 valores. ¿Dónde estaría? En 0. Aquí tengo menos 2. Le bajo 2 valores. ¿En dónde estaría? En menos 4. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle aquí que por acá está el menos 2 y por acá está el menos 4. Si yo le bajo esos 2 valores, la gráfica más o menos debería estar algo así. A ver, sería algo así debe ser, ¿no es cierto? Yep. Ahí estaría. Entonces, ¿cuál sería el máximo valor aquí? Sería 0 y el mínimo valor sería menos 4. ¿Sí? Ya, ahí está, 0 y menos 4. Lo único que hice es a la gráfica que estaba aquí, pues le bajé 2 unidades. Obviamente porque era negativo. Le bajé hacia la parte inferior. Entonces 2 aquí, menos 2, aquí es 0. Y este menos 2 que tengo acá le bajo 2, pues me queda en menos 4. ¿Cuál es el valor que está en el centro? Anteriormente el valor que estaba en el centro era el 0, ¿no? Aquí tengo el menos 2, me queda así, más o menos, ¿sí? Entonces, esta gráfica de aquí, esta gráfica ya es de f de x es igual a 2 coseno de x menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué me pide? Dada la función r en r definida tal cosa, tal cosa. Entonces, el rango de f está en el intervalo. Entonces, vamos a ver el rango, ¿no es cierto? Entonces, primero estamos trabajando con esta función que era 2 coseno de x menos 2, que era la que está más puesta como que a la realidad que hemos estado trabajando. El arco tangente no hemos visto, le mandé a consultar, pero pues el coseno sí hemos estado modificando. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué sería? Que el rango, ¿no es cierto? Yo puedo poner así, que el rango de esta primera función f de x tiene que ser igual al de dónde. El rango, acuérdense que es el valor de las y. Si nosotros nos fijamos ya en la gráfica final, nosotros del valor de y salimos desde menos 4 y llegamos a un máximo valor de 0. Eso vendría a ser el rango, porque si nos fijamos de 0 para arriba no hay función, ¿no es cierto? Y de menos 4 para abajo tampoco hay función. Y el rango se refiere a los valores que puede tomar la y. Entonces, el rango hasta este momento sería desde 0, ¿no es cierto? Cerrado, hasta menos 4 también cerrado. O al revés, no, perdón, al revés. Porque primero va a los negativos. Sería desde menos 4, punto y coma, hasta 0 cerrado. Hasta este momento. ¿Sí? Entonces, hasta este momento, pues, el rango sería eso, para la una función. Ya, acuérdense que el rango viene a ser el valor de las y que puede tomar. Vamos con la siguiente función. Entonces, para eso, necesitaba que ustedes se sepan la gráfica, ¿no es cierto? La gráfica do arco tangente de x. Entonces, vamos a dejarle aquí.
Vamos a poner aquí la X y la Y. Ya, ahí está, la X y la Y. Más o menos la función tangente era así, ¿no es cierto? Pasaba algo así. Esto era pi medios y esto era menos pi medios, ¿no es cierto? Sí, algo así era. Pi medios y menos pi medios. Listo. Entonces esta función de aquí, ¿cierto? Esta función de aquí, nosotros tenemos que intercambiarle, ¿no es cierto? La, la X con la Y, ¿no es cierto? Porque acuérdense que el arco tangente era la función inversa. Entonces, a partir de esta gráfica, puedes dibujarla de aquí. Sí, a partir de la tangente, puedes dibujarla de acá. Pero si no te la sabes, no sabes, o te confundes mucho al rato de rotar esto, porque fíjate que esta es la X y esta es la Y. Para que sea la inversa, esto debe ocupar el valor de las Y esto debe encajar con el valor de de las X, ¿no es cierto? Cuando haga eso, lo que te quede, eso es la solución. ¿Listo? Entonces, si nos fijamos, más o menos la gráfica sería así. Por acá tendría yo pi medios y por acá tendría menos pi medios. Aquí tendríamos las asíntotas, antes eran unas asíntotas verticales, ahora se convierten en asíntotas horizontales. Tiene que pasar por cero, eso ya lo sabía. Entonces me quedaría algo así. Algo así debería ser la función del arco tangente, ¿no es cierto? Entonces lo pueden revisar. Acuérdense que esta función del arco tangente yo la hice a partir de la tangente, ¿sí? A partir de la tangente sacamos esto de aquí. Sin embargo, pues si no sueles tener esta parte como que la afinidad para poder sacarlo, pues, no hay ningún problema, pues grabarte en la gráfica de esa función. Como yo hice, acuérdense esto, mire. Esto es la X, esto es la Y. Entonces fíjate que la Y tenía estas restricciones, que tienen que estar entre menos pi medios y pi medios. Como esto ahora va a ser, va a ser el valor de no, perdón, la X estaba entre menos pi medio y pi medios. Como esto va a ser la inversa, pues la inversa, ahora la Y es de pi medios a menos pi medios. ¿Sí? Y después, pues esto le hice encajar. Este vértice de aquí le hice encajar acá arriba. ¿Ya? Y este eje de aquí le roté y le hice encajar acá. Y la gráfica que te queda, pues es esta gráfica de aquí. ¿Sí? Ya, pues ahí estaría, esta sería la gráfica, la gráfica, arco tangente, ¿no es cierto? Esto sería f de x es igual a la arco tangente del valor de x. ¿Qué voy a sacar? Todavía no acabo, ¿no? Porque aquí me dice hay 2 sobre pi. ¿Cierto? Necesito 2 sobre pi. A 2 sobre pi la tangente, al arco tangente. Y acuérdate que pues, ¿qué hacía ese 2 pi adelante? Modificaba el eje de las y, ¿no es cierto? Entonces yo pongo la x, pongo la y. ¿Sí o no? O sea, acuérdate que el valor máximo de esto, valor máximo si tú ves en la gráfica es pi medios o menos pi medios, es una de las dos. El valor máximo aquí es pi medios. Esto es pi medios, valor máximo. ¿Sí? Y como ahora le estoy multiplicando por el 2 sobre pi adelante, entonces el nuevo valor máximo va a ser igual 2 sobre pi multiplicado por el valor máximo de arco tangente que es pi sobre 2. Esto con esto se va y me queda que el valor máximo es 1. ¿Sí? Y el valor mínimo, pues, como es negativo, pues sería menos 1. Entonces el valor máximo aquí sería 1 y el valor mínimo, pues, sería menos 1. Menos 1 y el valor máximo más 1. ¿Cómo sería la gráfica? Pues la misma, nada más. Solamente lo que acabo de hacer es cambiarse en el eje de las y. ¿Sí? Ahí estaría. Entonces esta gráfica de aquí se llama f de x es igual a 2pi, porque acuérdate que el 2pi le multiplica al máximo valor de la tangente multiplicado por el arco tangente del valor de x. ¿Sí? El máximo valor del arco tangente, pi medios. Pero como estás multiplicando 2 sobre pi, pues 2 dividido para pi por pi medios, esto con esto se va y el máximo valor es 1. ¿Sí? Entonces 1 arriba y con el negativo pues 1 abajo. El rango de esta función, entonces yo digo, ahí ya chévere, el rango de esta función f de x que acabamos de calcular ahorita va a ser igual.
¿A qué será igual? Si nosotros nos fijamos igualito que hace rato, el rango viene a ser el valor en el cual se está tomando la y. Pues en nuestro caso, pues la y se está tomando entre un valor de 1 y menos 1. Entonces sería desde menos 1, punto y coma, hasta 1. ¿Listo? Ese sería el rango. Para calcular el rango total de mi función, yo debería unir estos dos intervalos. Y aquí está el un intervalo, acá está el otro intervalo. Yo debería unir los dos intervalos para saber cuál es el rango de toda la función f que estamos trabajando. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Hasta ahí, ¿alguna situación que voy a unir los dos intervalos? Para el rango siempre se pone que lleva menos, ¿no? Para él, Para el rango. para el rango, sí, siempre es con la y. ¿O cuál era la pregunta? No, es que yo pregunto porque, o sea, en el rango siempre se pone el, por ejemplo, por lo que he visto siempre se pone el -4, ¿no? El -1, o sea, el que lleva menos. O sea, el negativo y después el positivo. Ajá, siempre es el negativo y después el positivo. Sí, o sea, siempre tienes que ponerle como que fuera una recta numérica. Entonces, yo que sé, tengo menos 20 y tengo acá el 40. Entonces, desde menos 20 hasta el 40 se pondría así, menos 20, punto y coma, 40. ¿Ya? Si esto, por ejemplo, fuera 20 y esto fuera 80, entonces aquí yo no tengo negativos, pero siempre como que fuera una recta numérica, 20, punto y coma, 80. O sea, de menor a mayor, en otras palabras. De menor a mayor. Siempre de menor a mayor. Profe, el máximo siempre saco así, pongo en este caso o hay otros casos también, o solo en arcotangente. No, pueden ponerte, te pueden pedir para función seno, coseno, tangente, cosecante, todas las funciones. Ya, Ya, pero o sea, siempre saco el máximo así como usted lo hizo, primero aquí y luego la invierto, lo multiplico por el inverso. ajá, sí, exactamente. O sea, Ya con, ya con, no por el inverso, porque esto de aquí siempre se cumple. En cambio, este de aquí es la condición que te da el ejercicio. Entonces es por eso, diferente. Ajá, siempre le multiplicas. siempre multiplico así cuando hay una fracción. Ajá. ¿Qué tal si te dan esto? Ah, Pues aquí dicen f de x es igual a 3 seno de x. Entonces el máximo valor de x, del seno de x, ¿cuánto es? Más este, 1, menos 1, ¿cierto? Entonces sí, multiplicas y te da 3 y menos 3. ya, Choque. correcto. Ajá, siempre sacas de esa manera. Ahorita yo estoy graficando. No deberíamos graficar. No debería graficar yo esto. Debería solamente colocar. O sea, podría decir, oye, chévere. El coseno, por ejemplo, el máximo valor del coseno es 1. ¿No es cierto? Máximo valor. El máximo valor es 1. Entonces, estoy multiplicando por 2, sería 2. Menos del 2 de acá, porque estoy dándole un offset. El máximo valor debería ser 0. Mira, justo medio 0. Vamos con el mínimo valor. El mínimo valor del coseno sería menos 1. Multiplicado por 2 es menos 2. Menos 2 sería menos 4. El mínimo valor debería estar en menos 4. ¿Sí? Entonces, solamente por ser las primeras ocasiones estoy haciendo así. Estoy dibujando. Ya más adelante tenemos que hacerlo ya automáticamente. O sea, solamente veo la función y ya sé qué es lo que está pasando. ¿Sí? A ver, unamos estos intervalos. Entonces aquí voy a unir esto, ¿listo? Entonces por acá tengo el menos 4, tengo el 0, por acá puede estar el menos 1 y por acá está el 1. Entonces vamos a ponerle con un valor de resaltador este de aquí. ¿Ya? Entonces vamos a colocar ese intervalo. Entonces dice menos 4. Ay, perdón, aquí hay una cosa que no está considerada, ¿sí? Aquí hay un pequeño error. Si ustedes se fijan, la función arco tangente está así, miren, ¿cierto? Pues recuerden que el arco tangente, pues de esto de aquí son asíntotas, ¿sí o qué? Y el de acá también son asíntotas. Entonces, en otras palabras, son intervalos en los cuales no pueden tomar el valor de 1 y no pueden tomar el valor de menos 1. Solamente están tan cerca del 1, pero no son 1. Y están tan cerca del menos 1, pero no son menos 1. O sea, están tan cerca y pues de esta manera pues se llama intervalos abiertos. Entonces aquí este menos 1 y este 1 no deben ser cerrados, sino que tienen que ser abiertos. Aquí sería abierto
Abierto se pone con paréntesis, ¿listo? Entonces, ¿por qué? Porque acuérdense que esto de aquí era una asíntota. Esos son asíntotas. Eso significa que la función se acerca tanto, pero no llega hasta el valor de 1, ni pi medios. Acá también. Se acerca tanto, pero no llega al 1. Está cerca del 1, pero no llega al 1. Y abajo también, no llega al menos 1. Entonces, como no llega al menos 1, entonces aquí es abierto. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Vamos con el primer intervalo de menos 4 a 0, me dice. Menos 4 a 0. Y son cerrados. Menos 4 cerrado, 0 cerrado. Pongo este intervalo y esto vendría a ser el rango de la una función. ¿Sí? De la otra función, desde menos 1 a 1, pero abiertos. Vamos a ponerle aquí con otro resaltador. Vamos a poner con este color de aquí. Con este color de ahí. En cambio, el otro tiene que ser desde menos 1 a 1 abierto. Entonces, menos 1 abierto está aquí y 1 abierto está de este otro lado. Trazo este de aquí y ahí está, ¿no es cierto? Ahí está el conjunto que acabamos de hacer. Los rangos se unen, en este caso se unen porque es una función compuesta. Estamos función por intervalos, ¿sí? Mayor a 0 y menor a 0. Este es el dominio para ellos. Para nosotros nos pide el rango, pues el rango también deberíamos unir estos dos intervalos. Como uno, ¿se acuerdan que la unión dentro de los conjuntos decía, ay, chévere, la unión es todo lo que le pertenezca al un intervalo con como a todo lo que le pertenezca al otro. ¿Sí? ¿Se acuerdan que uníamos y tomamos todos los elementos? Entonces, aquí la unión pues sería desde menos 4 y menos 4 es cerrado, punto y coma hasta el 1. Pero el 1 es abierto, el 1 era abierto. Entonces, aquí el 1 tendrá que ser abierto. Se pone así. ¿Ya? Entonces, la respuesta era literal A. ¿Por qué digo que el 1 era abierto? Porque si ustedes se fijan, el literal que también podría ser solución es el C. ¿Cuál es la diferencia entre el C y el A? Que el 1 en el C está cerrado y en el A está abierto. Esa es la única diferencia. ¿Qué tiene que ser? Tiene que ser abierto, porque el 1 que genera esta arco tangente, pues es un valor que la función se aproxima a ese valor, pero no es que llegue a tocar, no es que llegue ya exactamente ese valor. ¿Listo? Hasta ahí, preguntas. No, profe, todo bien. Ya, chévere. Vamos al siguiente. Espera, espera. Ya, dale, dime ahí, ¿qué pasó? A ver, eh, por ejemplo, en el primer rango siempre debe ir cerrado y en el segundo abierto. El segundo abierto por esta situación. El segundo abierto porque acuérdate que el segundo se refería al arco tangente. 2 sobre pi arco tangente de x. Pero la función arco tangente tiene asíntotas. Una asíntota acá y una asíntota abajo. Asíntota significa que son valores a los cuales la función no puede llegar. Se acerca sí, pero no llega a ese valor. Algo así. Se acerca al menos 1 y se termina yendo hacia el más, hasta el más 1, ¿no es cierto? Entonces, esto viene a ser nuestro rango, pero el 1 no puede tomar la función y tampoco el menos 1. Entonces, en ese caso, pues, podríamos poner que en nuestro rango el 1 y el menos 1 pues, son abiertos, porque son valores que no pueden tomar la función. Ahora, si por ejemplo en algún punto yo llegara y pusiera también hasta el 1, estuviese también hasta el 1, entonces ahí sí sería cerrado. ¿Sí? Entonces, incluso podríamos poner donde está en el navegador, por ejemplo. Digamos, aquí pongámosle rango, ¿cierto? Rango, arco tangente. Ahí está, arco tangente. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que me dice? La función trigonométrica inversa devuelve la tangente de arco de argumentos, donde el argumento está entre rango de menos 1 a 1. El resultado está en radianes, bla, bla, bla. Ya, a ver, pongamos una imagen, a ver qué es lo que nos dice. Y fíjense lo que sucede. Del arco tangente, aquí está, miren. Este es el arco tangente normalito. ¿Ya? Si ustedes se fijan, la función arco tangente, la gráfica arco tangente, está acá, ¿no es cierto? Viene así, miren. La pasa por 0 y llega hasta acá. Y esto de aquí, pues, es una asíntota.
¿cierto? Es una asíntota que se llama pi medios. Nosotros le cambiamos este valor porque estaba multiplicado por una amplitud, entonces ya menos pi medios. Entonces fíjate que esta partecita de aquí es una asíntota. Entonces, como es una asíntota, este valor de la gráfica puede acercarse a ese valor, pero nunca le va a llegar a tocar. Va a estar así tan cerca, tan cerca, tan cerca, tan cerca, pero nunca llega a ese valor. Igual acá. Aquí hay una asíntota y el valor de la función puede estar tan cerca, tan cerca, tan cerca que casi, casi llega, pero no va a llegar a ese valor. Va a estar como que rozándole nada más. ¿Sí? Entonces, por eso el valor de acá tiene que ser abierto y el valor de acá también debe ser abierto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor que nosotros teníamos? Pues teníamos que arriba era 1 y abajo era -1. Por eso son abiertos. Ya, vamos al siguiente. Vamos a revisar el siguiente. El siguiente, vamos a poner por acá. Estos son vectores, son funciones también. No hace falta saber inyectividades. Esto no. El de aquí. Ya, e incluso tengo señalado con rojo para resolver. Esta es la prueba 2, ¿ya? Entonces, más o menos, a ver, ¿cuántos pasan en una prueba? 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios hicimos de esa prueba. Solamente de esa prueba, con lo que ya hemos visto, hemos podido hacer 5. A ver, vamos al de acá. Y siempre toman lo mismo, miren, acá igual toman otra vez el predicado. Te piden el predicado. Ya, y te piden AP de X. Aquí en cambio te piden intersecar los conjuntos. ¿Sí? Entonces, casi por lo general, todo lo que te van tomando están siempre en lo mismo. O sea, de ley te van a tomar un ejercicio de predicados, de ley. Ahora, la estructura del predicado ya dependerá de lo que te pongan, ¿no es cierto? Vamos con la primera, dice, dado los conjuntos numéricos Q e I, ¿no es cierto? Q son racionales, números racionales. Y la I, pues son los irracionales. ¿Ya? ¿Cuál es la definición, ¿no es cierto? De, de los racionales y los irracionales. La definición es que un número racional, pues es un número que se puede representar como un numerador y un denominador. En otras palabras, puede ser una fracción o puede ser representado por una fracción. En cambio, los irracionales son aquellos que no se pueden representar como fracción. No se pueden representar como fracción. O sea, es lo contrario a los números racionales, como una fracción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me pide? Me pide la intersección, ¿no es cierto? Otra cosita también que podemos hacer, dentro de los libros suelen poner así. Hablamos el otro día, hablamos de números naturales, los números enteros, los racionales, los irracionales y todos de esos hablamos, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer una gráfica con la cual pues ustedes podrían guiarse un poco y podrían también utilizarlo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerle así, vamos a poner que todo este conjunto de aquí, esto de aquí para nosotros va a ser los números reales, ya todo lo que esté dentro del cuadradito va a ser los números reales. Dentro de los números reales va a existir un montón de elementos, ¿no es cierto? Dentro de todo esto están todos los elementos. ¿Cómo le voy a separar? Entonces yo voy a decir ahí, chévere. Voy a separarle por dos grupos. Dentro de los reales se separa por dos grupos. Entonces dentro de los reales se pueden separar por los números irracionales, ¿no es cierto? Y el otro gran grupo que se llama son los números racionales. El otro gran grupo es los números racionales, que vamos a ponerle con la Q, ¿ya? Dentro de los números racionales, nosotros podemos tener otro elemento más, dentro de los números racionales. ¿Cuáles están contenidos dentro de los racionales? Están contenidos los números enteros. Voy a poner que todo lo que está en morado va a ser en cambio los números enteros, ¿sí? Y dentro de los números enteros yo puedo poner a otro grupo de números, que son los números ¿quién? Los números naturales, ¿sí?
Ya, entonces ahí está como que la clasificación de los números, ¿cierto? ¿Qué es lo que está contenido sobre qué? Si ustedes quisieran hacer una clasificación un poquito distinta, pueden decir lo siguiente. Aquí están los números reales, ¿no es cierto? Los números reales. Aquí están los números reales, ¿sí? Entonces los números reales se clasifican en racionales e irracionales. Entonces aquí está racionales e irracionales. Después de los irracionales, pues los irracionales se quedan hasta ahí. Los racionales se clasifican ¿en qué? En números enteros. O sea, dentro de de los racionales están los números enteros. Y estos son llamados los enteros Z, ¿cierto? Y dentro de los enteros, pues, un conjunto de esos son los números naturales, ¿sí? Entonces, hablando ya un poco más matemático, ¿qué podríamos decir? Los números naturales son subconjunto de los números enteros, porque los naturales están dentro de los enteros. La otra cosa también, los números enteros es su conjunto de los racionales. También, los números naturales es su conjunto de los racionales. Entonces, si notan que uno está detrás de otro, ¿no es cierto? El conjunto, por ejemplo, aquí el conjunto más grande en esta partecita de aquí, pues serían los racionales. Después del conjunto más grande de eso, que está contenido dentro de los racionales, se llama enteros. Y los que están dentro de los enteros se llaman naturales. ¿Sí? Entonces, si acá nos piden, está pidiendo, efectúa la intersección, ¿no es cierto? Me está pidiendo cuáles son los elementos que se intersecan, cuáles son los elementos en común entre los irracionales y los elementos racionales. Entonces, la respuesta es que no existe ningún elemento en común. Porque acuérdate que nosotros colocábamos así, ¿no es cierto? Colocábamos una circunferencia, otra circunferencia, y lo que se chocaba, estos eran los elementos en común. Ahora, si yo tengo una circunferencia y tengo otra circunferencia por otro lado, no hay elemento en común porque no se están intersecando. Entonces, como no se intersecan, yo puedo decir que la intersección entre esto sea Q, intersección irracionales. Esto es lógicamente equivalente a tener el conjunto vacío. No existe ningún valor que me dé al momento de intersecar irracionales con racionales. ¿Listo? Ahí está. ¿Alguna pregunta de eso? Acuérdense de eso, los reales se dividen en racionales y irracionales. Dentro de los racionales se encuentra el conjunto de los enteros. Dentro del conjunto de los enteros se encuentra el conjunto de los naturales. Dado el conjunto de referencia, los reales, ¿sí? Y el predicado P de X es igual a 4X al cuadrado es igual a 8, la suma de los elementos de AP de X es, ¿ya? Entonces, el predicado es el predicado de X, 2.4X elevado al cuadrado, y este es igual a 8. Si nosotros sacamos la solución de esto, ¿cierto? La solución, esta solución debe cumplir dos condiciones. Primero, tiene que estar dentro del conjunto referencial. Sí, en este caso me dice que son los reales, o sea, la solución debe ser los números reales, ¿ya? Pero obviamente, ¿qué números reales debe ser? Y esto de aquí también, pues, acuérdense esto, la solución debe, que voy a poner en rojo, debe estar en el referencial, en el referencial. En este caso, el referencial, los reales. Si no está en el referencial, pues no es solución, ¿sí? A eso nada más se refiere. Y la solución, pues nosotros le ponemos así, a p de x es igual. ¿Sí o no? Esa es la solución. AP de X es igual. ¿Qué es lo que me pide? La suma de los elementos de AP de X. O sea, saco la solución y después lo sumo. A eso se refiere. Entonces, esta es una ecuación exponencial. ¿Sí? ¿Por qué se llama ecuación exponencial? Esta de aquí es una ecuación exponencial. ¿Por qué es una ecuación exponencial? Porque la variable está como exponente. ¿Sí? O sea, la variable X yo lo tengo como exponente. Aquí está. Miren. Ya, el exponente es la variable. Por eso se llama ecuación exponencial. Las ecuaciones exponenciales, pues, en el mayor de los casos, pues nosotros podemos utilizar los logaritmos o podemos hacer otras situaciones, pero dentro de un examen donde no puedes utilizar calculadora, pues obviamente no te van a tomar logaritmo de un valor que no sepas, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de resolver esta ecuación exponencial igualando las bases. Si esta base de aquí es igual a esta base de acá, entonces los exponentes también deben ser iguales. Entonces, ¿cómo hago eso? Yo puedo descomponerle al número 4.
Este número de 4 de aquí yo le puedo cambiar de nombre y le puedo llamar así. 2 elevado al cuadrado. Y esto de aquí yo le podría elevar x al cuadrado. ¿Sí o no? Es lo mismo. Y esto es igual al otro lado. También voy a descomponerle el 8. El 8 es 2 por 2 y por 2, ¿no es cierto? Si no sabes cómo descomponerle, le puedes poner aparte. Es la mitad es 4, la mitad es 2 y la mitad es 1, ¿no es cierto? Entonces el 8 es lo mismo que tener 2 elevado a la 3, ¿no es cierto? 2 elevado al cubo. Entonces acá le pongo 2 elevado al cubo. ¿Ya? Ahí está. 2 elevado al cubo. ¿Qué es lo que podría hacer? Acuérdense que hay una regla de las potencias que dice exponente, exponente. ¿Qué hago? Los multiplico. ¿Sí? Entonces aquí quedaría 2 elevado a la 2x al cuadrado y el otro lado me queda 2 elevado al cubo. Una vez que llegas a igualar las bases, fíjate que aquí la base la acabamos de igualar y acá también la base se acaba de igualar. Cuando hago esto, pues se supone que las bases ya son iguales. ¿Qué tienen que ser iguales ahora? Los exponentes para que la ecuación se cumpla. Entonces, muchas veces en el colegio saben hacer esto. Saben decir, lo elimino. Pero en realidad no es eliminar. En realidad lo que está pasando es que como las bases son iguales, para que la ecuación tenga sentido, los exponentes también deben ser iguales. ¿Sí? Entonces, igualamos los exponentes. 2x al cuadrado es igual a 3. ¿Sí? Esa es la ecuación que vamos a tener que resolver para resolver la exponencial. Esta ecuación de aquí es una ecuación de segundo grado, entonces yo tengo que aplicar una regla de factoreo y todo eso. Pero le voy a hacer una forma que en realidad no está bien, pero al final, pues, error con error sale la solución, ¿sí? No, no está bien hacer esto, fíjense, lo que comúnmente saben hacer en los colegios, saben hacer esto. El 2 que está multiplicando, o sea, no está bien hacer esto, pero en parte sirve, ya, le voy a pasar a dividir. Entonces quedaría así, x al cuadrado es igual a 3 dividido entre 2. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. Aquí es donde le friegan. Me dicen, aquí va a sacar la raíz y aquí va a sacar una raíz. Entonces, aquí me va a quedar x es igual, ¿no es cierto? Y me va a quedar aquí en esta parte, me queda raíz de 3 medios, ¿sí o no? Porque este 2 con este 2 se va. ¿Listo? Hasta aquí está todavía mal. ¿Cómo le arreglo? Cuando yo la x le pongo la raíz de 3 medios, hasta ahí está mal. Ahí le arreglo. Cuando yo le pongo más menos. O sea, como era una ecuación de segundo grado, tiene que aparecer dos soluciones. Entonces, la primera solución es cuando es raíz de 3 medios positivo. Y la segunda solución es cuando sea raíz de 3 medios, pero negativos. Negativo afuera, no el negativo dentro de la raíz. ¿Sí? Entonces, esto de aquí que acabé de hacer no está bien. Este procedimiento no está bien, pero es lo que comúnmente en el colegio lo hace. Entonces, ahorita yo debería resolverlo de otra manera. Tendría que hacer esto, por ejemplo. Digo, 2x al cubo, esto es igual a 3, entonces esto es 2x al cubo menos 3 igual 0. Esto sería x al cubo menos 3 sobre 2, esto es igual 0. Aplico diferencia de cuadrados, sería x menos raíz de 3 medios multiplicado por x más raíz de 3 medios y esto igual a 0. Para que esto sea igual a 0, el primer factor debe ser 0 o el segundo factor debe ser 0. Entonces x menos raíz de 3 medios tiene que ser igual a 0. Entonces de aquí x es igual a la raíz de 3 medios. Y abajo x más raíz de 3 medios tiene que ser igual a 0. Entonces la x es igual a menos raíz de 3 medios. ¿Sí? Entonces fíjense que saqué las mismas soluciones. Sin embargo, el procedimiento que acabé de hacer, ese es el correcto. ¿Ya? Así se debería hacer. Así es la matemática bien utilizada. En cambio, el proceso que acabaron de hacer aquí es lo erróneo que saben poner en los colegios, pero sin embargo, al final le arreglo, ¿ya? Poniéndole el más menos, a pesar de que los conceptos ahí están hechos tres, ¿sí? Entonces, no debería estar bien así. Pero pues la solución es lo que importa. Ya, entonces ahí está la solución. Entonces, ¿cuál sería mi conjunto AP de X? Acuérdense que AP de X es la solución del predicado. Entonces aquí quedaría así, AP de X, ¿no es cierto? Es igual. Cuando era un par ordenado, acuérdense que yo ponía así. Ponía un corchete y ponía los pares ordenados, ¿no es cierto? Entonces, ahora la solución AP de X ya no es un par ordenado, sino son números. Entonces, puedes ponerle así, corchete, el primer número, raíz de 3 medios, punto y coma, el segundo número, menos raíz de 3 medios también, ¿cierto? Entonces, te lo vamos a poner un poquito más, un poquito mejor porque ya quedó feo.
AP de X es igual, pongo el corchete y quedaría más raíz de 3 medios, que a propósito le pongo el más, punto y coma, menos raíz de 3 medios. Listo. Ya. Esto de aquí, esto es la solución del predicado que me estaba dando arriba. Ya. Esta es la solución del predicado que nos estaba dando en la parte superior. Ya. Listo. Entonces, ¿qué me pedía el ejercicio? Fíjense lo que me pedía. No me pedía el predicado, porque si fuera el predicado, pues este ya sería la solución. Dice lo siguiente. Dado el conjunto referencial, los reales, y te das cuenta, mira, la solución está dentro de los reales, sí, porque el más raíz de 3 sobre 2 es un irracional, el de acá también es un irracional, entonces sí está dentro de los reales, está bien, ¿no es cierto? Los dos números que me salieron son reales, los dos son solución. ¿De quién? Del predicado de esto. ¿Y qué me pido? La suma de los elementos de AP de X. ¿Cuáles son los elementos? Pues tenemos dos elementos. Este es el primer elemento de la solución del predicado, y esto de aquí sería el segundo elemento. Ya, segundo elemento. ¿Qué me pide? Que sume los dos elementos. Aquí dice la suma de los elementos. Entonces la suma de los elementos pues me va a dar 0, ¿no es cierto? Ya, la respuesta era 0. Entonces la suma, yo puedo decir la suma de elementos que me están pidiendo. Lo puedo hacer así ya un poquito abreviado, ¿ya? La suma de los elementos, ¿cierto? De los elementos de A, P de X, ¿cierto? Es igual, ¿y a qué es igual? A raíz de 3 sobre 2 menos a raíz de 3 sobre 2. O sea, la sumatoria de los elementos de A, P de X es igual a 0. Ya, porque sumo las dos raíces, ¿no es cierto? Los dos valores. Y el literal correcto es el literal E. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ¿cómo se llama eso que aplicó la anterior? La anterior, Para ¿cuál? resolver. Sí, el método que aplicó. Es factorizando. El otro, el de los cubos, El de los cubos. A ver, ¿cuál? el No, que no tengo. sacó el resultado, el que dijo que así se resolvía. Ah, ya. Eso es factorizando. Que fíjate, yo tengo esto de aquí, 2x al cuadrado, el menos 3 le pongo al otro lado y le pongo acá 0. Después le divido para todo, para 2, para quedarme con x al cuadrado, nada más. X al cuadrado sería menos 3 medios igual 0. Solamente dividí para 2, ya, para que quede mejor. De ahí factoricé esto, y es diferencia de cuadrados. Ya, dos paréntesis, el uno el menos, el otro el más, el uno la raíz del uno y el otro va a la raíz de 3 medios. Y el otro la raíz de 3 medios y acá me quedaría x igualada a 0. Cuando yo tengo esto, ahí está bien hecho. Cuando yo tengo una multiplicación igualada a 0. ¿Se acuerdan que alguna vez yo les decía, para resolver una ecuación siempre tiene que estar una multiplicación igualada a 0? ¿Ya? Ahí está la multiplicación. Entonces despejo de aquí la x y me queda raíz de 3 medios. Y despejo acá la x y me queda menos raíz de 3 medios. ¿Ya? Entonces, esto es lo que acabé de hacer. Es utilizando técnicas de factorización, utilizando la diferencia de cuadrados para este caso. Para este caso me sirve la diferencia de cuadrados. Para otro caso puede servirme otro caso de factoreo. ¿Ya? Ahí está. Es Ya, lo que ya. acabé de hacer. ¿Ya? Ese es el paso correcto que deberían hacer. Si, por ejemplo, a ustedes les ponen ya en clase, por ejemplo, les ponen a resolver una ecuación así, y ustedes hacen de esta manera, así como acabé de hacer ahorita, les van a hablar, porque no está bien. Están aplicadas las definiciones bastante erróneas. No está bien hacer eso. Incluso cuando yo pongo más menos, es un arreglo de lo que están haciendo. No está funcionando bien. Entonces, pueden llegar, por ejemplo, si alguien te pide que haga un ejercicio y te están calificando el procedimiento, entonces esto de aquí ya valdría 0, ¿sí? Porque no está, a pesar de que las soluciones están bien, no está con el procedimiento adecuado. ¿Sí? Lo que si hubiese estado bien es lo que hice anterior. Pero como les digo, ahorita el procedimiento no importa, ahorita lo que importa es la respuesta. Entonces, por eso, pues, les puse lo que normalmente en el colegio saben hacer. En el colegio sí hacen esto, ¿no? Ponen x al cuadrado es igual a 3 medios, y después quitan, que sacan raíz de aquí, raíz de acá, y x es igual a raíz de 3 medios.
Y a veces, muchas veces se quedan hasta ahí. ¿Qué es lo que está erróneo? Porque la una raíz es 3 medios y la otra raíz es menos 3 medios. Sí, entonces ahí están las dos soluciones. Vamos al siguiente. Vamos a que esto esté por acá. Vamos con el de aquí, por ejemplo. Está facilita, ¿ya? Identifique la proposición falsa. Para todo x perteneciente a 1, 2,5, x al cuadrado es mayor que 1. Eso es lo que primero dice. Lo segundo, existe un único elemento. Fíjense que aquí vienen los conectores existencial y cuantificador universal. Acuérdense que yo les decía que si ponía así, significaba que existe al menos un valor. ¿Cierto? Al menos uno debe haber. En cambio, cuando pongo así, esto significa que existe un único elemento. Un único elemento. ¿Cierto? Perteneciente a 2, 4, 6, en donde X es el único elemento sea primo. Un único elemento que sea primo. Segundo, existe al menos un elemento de X perteneciente a 1,2 en donde X es par. Igual, lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle aquí. Esto de acá se leía como para todo, ¿no es cierto? Para todo. Entonces sería para todo. En este caso, para todo X. Para todo valor de X. El otro, la E al revés, era existe al menos un elemento. Existe al menos un elemento. Si existe un elemento, chévere. Si existen dos, pues chévere, porque al menos uno debe ser. ¿Ya? Y cuando yo pongo así, el cuantificador existe y pongo un signo de admiración, entonces aquí se traduce como existe un solo elemento. Existe un solo elemento. Uno y tan solo uno, no más, ¿cierto? Solamente existe uno. Vamos con la primera. La primera nos dice, para todo x perteneciente a 1,2 y 5, x al cuadrado siempre es mayor que 1. Entonces veamos. Probemos con x1. Aquí está. Esto es los x, ¿no es cierto? X pertenece a 1, 2, 5. Los elementos de x que puede tomar es el 1, el 2 y el 5. Entonces, si al primer valor, ¿no es cierto? Yo le elevo al cuadrado, porque ahí dice, tienes que elevar al cuadrado. Al segundo elemento también le puede elevar al cuadrado. A ver, póngale acá. El primer elemento, con el primer elemento, 1 elevado al cuadrado. Eso sería x al cuadrado. Mayor o igual a 1, sí está bien, ¿no es cierto? Sí cumple. ¿Ya? Eso sí, sí se cumple. La siguiente, el 2. El 2 le reemplazo acá. 2 al cuadrado es igual a 4. ¿Es mayor o igual a 1? Sí, también se cumple. Entonces eso también sí se cumple. Y la siguiente me dice 5 y aquí tengo x al cuadrado. Sería 5 al cuadrado mayor o igual a 1. 25 mayor a 1. Sí, también se cumple. Entonces la primera proposición es una proposición verdadera. Porque todos los elementos que están dentro de la X, pues cumplen con esta proposición, con esta regla. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle por acá. Esto le ve al cuadrado, a esto le eleve al cuadrado y a esto le eleve al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque ahí está la regla. Entonces, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4 y 5 al cuadrado es 25. ¿Todos esos valores son mayores a 1? Sí. Si uno de ellos no me diera mayor o igual a 1, entonces ya no está bien, porque me dice todo X debe cumplir. Todas las X sí cumplieron. Todas sí dieron el resultado. Sí dieron verdadero. Entonces todo es verdadero. La siguiente me dice, existe, ¿no es cierto? Existe un único elemento de las X pertenecientes al 2, al 4 y al 6. La X es 2, 4, 6. Existe un único elemento en donde la X es un número primo. El 2, el 4 y el 6. ¿Cuál es el número primo? ¿Cuál es primo ahí? El 2, el 4 y el 6. El 2 es primo. ¿Sí? Entonces de aquí, solo el 2 es primo. Únicamente el 2, no hay otro. El 4 no es primo porque el 4 es divisible para 2, es divisible para 4, es divisible para 1 y pues ya no cumple con la condición de primo. El 6 tampoco es primo porque el 6 puede ser dividido para 6, para 1, para 3 y ya es divisible para 3 situaciones, ¿no es cierto? Entonces el 6 no es primo. El único número primo es el 2. Entonces, se cumple que se cumple que
¿Existe un único elemento que pertenezca a este conjunto de aquí, que sea primo? Sí, solo había el número 2 era primo. Entonces, sí se cumplía. Entonces, esto también es una verdad. La siguiente. Existe al menos, ¿no es cierto? Aquí dice, existe al menos un X perteneciente. El X puede ser el 1, el 2, el 4. En donde al menos uno tiene que ser par. ¿Ya? Entonces, existen dos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los pares? Aquí tengo que el número par es el 2 y el 4. Pero acá me decía que existe al menos uno. Entonces, existieron dos. Entonces, también es verdad, ¿no es cierto? Porque aquí dice, existen al menos un elemento. Puede ser un elemento, puede ser dos elementos, puede ser los tres. Sí cumple, es verdadero. La siguiente me dice, existe un X. Existe al menos un X perteneciente al 1, 2, 4, en donde ese elemento debe ser impar. ¿Ya? Entonces veamos cuál de los elementos que están adentro pues son impares. Es impar. ¿Cuál es impar? El impar es únicamente el 1, ¿no es cierto? Fíjense que aquí está el impar y el 1, el otro son pares. Entonces, ¿existe al menos un elemento? Sí existe al menos un elemento, ¿no es cierto? Entonces, era el 1, ¿verdad? La condición falsa es el literal E. Es la condición falsa. Veamos, analicémosle porque es falso. Dice, existe al menos un elemento de la X, existe un solo elemento de la X perteneciente a 1,2,4, de tal manera que estés en 2 menor o igual que X menor que 4. Vamos a ponerle acá. Entonces tengo 2 menor que X menor que 4. ¿Sí? Este mismo 2 menor que X menor que 4, yo puedo ponerle una recta numérica. Por acá está el 2, perdón, por acá está el 2 positivo, por acá está el 4, son abiertos, porque aquí miren, me dice menor, menor, son abiertos. Entonces aquí sería abierto y acá también sería abierto. Sería esto, ¿no es cierto? Entonces este es lo que me está diciendo, lo que me está dando como intervalo. Me dice, existe un único elemento perteneciente a 1,2,3. O sea, el X puede ser 1, 2 o 3. El 1 está por aquí. El 2 está justo aquí, miren. Y el 4 está justo acá. Pero el 2 y el 4 son elementos abiertos, o sea, el 2 y el 4 no se consideran. Entonces, dentro de este intervalo de aquí que me están dando, el 2 no pertenece, el 4 tampoco pertenece, el 1 tampoco pertenece. Entonces, ¿existe al menos un elemento que esté dentro del intervalo? No existe ningún elemento. Entonces, aquí no existe ningún elemento, ni siquiera uno, ningún elemento. No existe ningún elemento que cumpla con eso. Entonces, como no existe ninguno, debía haber un solo elemento, ¿no es cierto? No existe ninguno. Entonces, por eso esto es falso. ¿Qué me pedía? ¿Cuál es la proposición falsa? Vuelvo y repito esta parte final. El intervalo que acabamos de dibujar, el 2 y el 4, son abiertos, porque aquí me dice abierto, abierto. Como son abiertos, eso quiere decir que si yo les dibujo, aquí está el 2, aquí está el 2 es abierto, el 4 es abierto, trazo esta liñita, significa que yo puedo tomar dentro de este intervalo números que estén tan cercanos al 2, como el 1,99, y números tan cercanos al 4, como el 3,99, pero no puede ser el 4 y no puede ser el 2. Entonces acá me dice, existe un único elemento perteneciente a 1,2,4 que esté dentro de ese intervalo. El 2 no está dentro del intervalo porque es abierto. El 4 tampoco. Y el 1 peor, porque el 1, a pesar de que lo dibujamos, pues el 1 cae fuera de ese intervalo. Entonces no está dentro de la condición que me dice. ¿Ya? Ahí está. Por eso es falso. ¿Acá alguna pregunta? Vamos con otro ejercicio. Vemos qué es lo que nos coloca. A ver, el 7 es una conexión. Acá hay otra, mira, interesante. Ya, dice, dada la función biyectiva, para que sea biyectiva debe cumplir dos condiciones, que sea inyectiva y que sea sobreyectiva. Siempre que te pidan y te digan, ¿y qué es biyectiva?
porque cumple dos condiciones, inyectividad y sobreyectividad. Ya otro día les explico a qué se refiere eso. La conclusión de esto es lo siguiente, que una función biyectiva siempre tiene inversa. Entonces, pongo acá, una función biyectiva, por eso te dice, ¿no es cierto? Ahí te dice clarito. Una función biyectiva siempre tiene inversa. Ya, o sea, la función biyectiva puede ser f de x, la función inversa es f a la menos 1 de x. ¿Sí? Ahí está. Función biyectiva significa que es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Y una función biyectiva siempre tiene inversa. O sea, f de x se puede calcular f a la menos 1 de x. ¿Listo? Da la función f, bla, 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 tal que f de x es igual a seno de 3x más 2. La inversa de f denotada por f a la menos 1 está entre 1 y 3 y menos pi medio pi sextos viene dado por... Ya está, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces, el otro día, el día antes de ayer, hablábamos de la función inversa del seno, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que el arco seno es la función inversa? Y yo les expliqué cómo sacaba la inversa. Yo cambiaba el dominio por el rango y el rango por el dominio. Si ustedes se fijan, aquí pasa lo mismo. Miren. Este es el dominio. Todos los valores que puede tomar la X. Y este es el recorrido o rango. Eso es para la función f de x, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la función inversa? Fíjense que el recorrido ahora se hace dominio y el dominio se hace recorrido, se intercambia. Y lo que necesito es saber cuál es esa regla de correspondencia. Voy a volver a escribir abajo para que ustedes lo vean, ¿listo? Entonces, f de x, ¿cierto? Dos puntos, va desde menos pi sextos a pi sextos a un valor de 1,3. Acuérdense que hablábamos de conjunto de salida, conjunto de llegada, tal que un x va a un f de x es igual al seno de 3x más el valor de 2. Esa es la función primitiva, la del inicio. Me pide la inversa. Sin que me hubiesen dado esta condición, o sin que me dijera la inversa denotada por esto, yo ya debería haber sabido que f a la menos 1 de x, ¿cierto? Es lo mismo que cambio el dominio por el recorrido y el recorrido por el dominio. Entonces ahora el 1,3 va a ser mi dominio. Entonces ahorita va a ser así. De 1,3 voy a quién? Tengo que irme a la parte de este dominio que va a convertirse en rango o recorrido también. Intercambian, ¿no es cierto? Acuérdense que se intercambian. Eso es lo que se llama inversa. Yo invierto los papeles. Lo que era de X ahora se convierte en de Y. Lo que era de Y se convierte en X. ¿Sí? Se cambian los roles. Entonces acá sería desde menos pi sextos hasta el valor de pi sextos, tal que yo voy de un X a un f de X y esto es lo que me pide. ¿Qué es lo que debe estar aquí? ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Ya? Esto sería una fx menos 1. ¿Listo? Listo, ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿qué había que hacer? Fácil. De la función inicial, ¿no es cierto? De esta función de aquí, yo tenía que despejar la variable x, ¿no es cierto? Tenía que despejar la x. Y una vez que tengas despejada la x, pues cambias los valores de x por y y por x. O sea, le inviertes, ¿sí? Vamos a despejar x primero. Entonces, quedaría así. Y es igual, porque f de x es lo mismo que y, ¿no es cierto? Y es igual al seno de 3x más el valor de 2. ¿Sí? Solamente copié nomás. Seno de 3x más 2 es igual a y. En lugar de f de x puse y. Despejamos de aquí la x. Entonces, puedo hacer esto. Puedo pasar el 2 al otro lado a restar. Y menos 2 es igual al seno de 3 veces la x. ¿Ya? Aquí no harán este error, saben colocar el 3, dice que está multiplicando, pasa a dividir. Pero no está bien porque aquí hay un seno. ¿Cómo paso este seno al otro lado? Había una función arco coseno, ¿no es cierto? Entonces aquí sería arco seno de y menos 2 es igual y al otro lado se acaba de ir, ¿no es cierto? Se acaba de ir el seno porque arco coseno por seno me da el argumento, se acaba de ir eso. Y me queda 3 veces la x.
Aquí sí, cuando ya me quedo sin función trigonométrica, ahí sí puedo decir que este 3 que estaba multiplicando pasa a dividir. Entonces la X, voy a tomar en esta misma parte, sería 3 arcoseno de y menos 2 es igual a la X y este 3 pasa a dividir. ¿Ya? Ahí está. Entonces, si yo le pongo mejor, le pongo al revés, le pongo así, X es igual, doy la vuelta a todo, ¿no? Arcoseno de y menos 2 dividido entre 3. ¿Sí? Hasta aquí solamente despejé la X, ¿no es cierto? ¿Qué hago para sacar la inversa? Acuérdense que la inversa era cambiar dominio por rango y rango por dominio, ¿cierto? Entonces acá también cambio la X por la Y la Y por la X. Entonces, ¿cómo quedaría? Aquí me quedaría la Y, ¿cierto? Porque acabe de cambiar, que haces un cambio, ¿cierto? Y acá me quedaría así, arco, seno, ¿cierto? En lugar de la Y, ahora es la X menos 2 dividido entre 3. O sea, lo que yo debería tener aquí como función inversa, ¿cierto? Lo que yo debería haber colocado aquí como función inversa, sea igual a esto, arco, seno de X menos 2 dividido entre 3. Y esto de aquí es exactamente lo mismo que esto de acá. ¿Sí o no? Solamente cogí y lo reemplacé. ¿Ya? Esa es la regla de correspondencia. Entonces vamos a buscar por ahí. Dice f a la menos 1 de x es igual al arco coseno de 2x más 3. Esta no es, no se parece, ¿cierto? La segunda, 3 arco seno de x menos 2 más 3, tampoco se parece. La que tampoco se parece es la última, miren. Está restándole el 3, no está restando el 3, está dividiendo. Y la D tampoco se parece porque está dividiendo entre 2. Aquí debía estar dividido entre 3, ¿cierto? Entonces, no ha sido el literal A, ni el B, ni el E, tampoco ha sido el D. La respuesta correcta ha sido el literal C, ¿cierto? ¿Qué está puesto ahí? Dice f de x a la menos 1 es igual a 1/3. Entonces es lo mismo que lo que tengo yo, ¿no? Yo puedo sacar de aquí afuera el 3, sería 1/3 por el arco seno de x menos 2, ¿sí o no? Entonces sería 1/3 del arco seno de x menos 2, o lo que es lo mismo, el arco seno de x menos 2 dividido entre 3. ¿Sí? Ya, entonces ahí está la función inversa de lo que me acaban de poner. ¿Alguna pregunta de lo que acabé de hacer? Eso de ahí el otro día ya les dije ya. La función inversa, ¿cómo se saca? Ya, por lo general, cuando tú estés dentro de este tipo de ejercicios, ya va a ser una función biyectiva. O sea, siempre te van a dar una función biyectiva. Porque si no fuera biyectiva, pues hay que modificar a la función. Y esa modificación, pues sí es un poquito extensa. Yo debo modificarla para que pueda ser biyectiva. Pero por lo general siempre es biyectiva. Entonces ahí está la función. Le cambio el dominio por el rango por el dominio. Le despejo la X. Y una vez que tengo despejada la X, cambio la X por la Y por la X. Listo. Y después ya le coloco. Y esa es la función inversa. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Hasta ahí? Vamos al siguiente. Déjenme ver si el siguiente está un poquito extenso, pues lo dejamos ahí, si no, pues está medio simple, rapidito para hacerlo, pues lo hacemos rapidito. A ver, la siguiente es esta. Dice, identifique la proporción de verdad sobre los operadores lógicos. Aquí tienes que saberte las tablas, ¿no? Siempre que el consecuente es falso, el condicional de proposiciones es falso. Entonces, la primera me habla del consecuente y me habla del condicional, ¿no es cierto? Aquí me hablan del condicional. Entonces, lo que me está hablando es, en la primera parte me están hablando de P, entonces Q. Y me dice que esto de aquí es falso, ¿cierto? ¿Sí o no? Va diciendo P, entonces Q es falso. Siempre que el consecuente, acuérdense que hay un antecedente y hay un consecuente, ¿no es cierto? El antecedente es el que está, es la P, ¿no es cierto? Este se llama antecedente, la P. Antecedente. Y el de acá se llama consecuente. Ya dice, lo siguiente, nos ponen siempre que el consecuente, o sea, siempre que la Q sea falso
el resultado es falso. No siempre. ¿Por qué? Porque yo puedo tener en el antecedente, puedo tener un falso y ahí sí ya no es falso. Falso. Fíjense que aquí, miren lo que acabo de hacer. El consecuente es falso. Y eso me dice que siempre debe ser falso. Pero no me habla nada del antecedente. Entonces el antecedente puede ser verdadero o puede ser falso. Si toma el valor de verdadero, ahí sí es falso. Pero me dice siempre. ¿Y qué tal si el de acá toma un falso? Falso, falso, entonces aquí es una verdad. Entonces no siempre, ¿no es cierto? El literal A no cumple, porque no siempre sucede eso. No siempre la lógica que está puesto ahí, pues, está bien, ¿no es cierto? Puede ser que justo el antecedente sea un falso, entonces ya no es falso al final, cambia el valor de verdad. El siguiente me dice, la disyunción de dos proposiciones es falsa cuando una de ellas es falsa. Disyunción, entonces disyunción, acuérdense que era así, P o Q, ¿no es cierto? Esta era disyunción. Y esto es falsa, me dice. Esto es falso, ¿sí o no? Me está diciendo, la disyunción es falsa cuando una de ellas es falsa. Pues digamos que una de las de aquí es falso. O sea, lo que me está diciendo es que solamente me hace falta que una de ellas sea falsa para que la conclusión de esto sea falso. Y no está bien, porque dependería del valor de P, ¿sí o no? Y me dice aquí, cuando dos proposiciones son falsas, cuando estoy aplicando la disyunción, esto es falso cuando una de ellas es falsa. No, es falso cuando los dos es falso. ¿Qué tal si, por ejemplo, aquí tengo una verdad, verdad o falso? Entonces esto es verdad. Entonces ya no cumple lo que me acaba de decir. Entonces, literal B tampoco está bien. Literal C, me piden cuál es la que está bien, ¿no es cierto? Literal C. La disyunción exclusiva de dos proposiciones. Entonces ahí vamos a acordarnos un poquito de la disyunción exclusiva, cómo funcionaba, ¿no es cierto? Cómo es esto de disyunción exclusiva. Acuérdense que la disyunción exclusiva tú debes tener esto. Dos verdades para que te dé un falso. O dos falsos para que te dé un falso. ¿Sí? Eso tenías que tener. Dos verdades para que sea un falso. O dos falsos para que sea una falsedad. Entonces, ¿qué te dice acá? La disyunción exclusiva de dos proposiciones es falsa. ¿Cierto? Es falsa. Si ambas proposiciones son verdaderas. ¿Ya? Entonces, esto es lo que me está diciendo, ¿no es cierto? Debe ser falso cuando las dos proposiciones son verdaderas. Esto sí está bien. ¿Sí o no? Entonces, la respuesta correcta es el literal C. Eso sí está correcto. Eso sí está bien dicho. ¿Sí? Eso sí está bien. Incluso le podía haber cambiado. La disyunción exclusiva de dos proposiciones es falsa si ambas proposiciones son falsas. También estaría bien, porque también con los falsos pues, cumple. ¿Ya? Entonces pueden revisarle la D y la E, pero ya sabemos que la D y la E también deben ser algún tipo de falsedad. No debe ser ni la D ni la E. Literal C es la respuesta correcta.